Lo que vamos a hacer el día de hoy va a ser una implementación de un circuito rectificador de onda completa. ¿Ok? Tú de uno de sus compañeros vamos a trabajar con esto el día de hoy. Lo que vamos a hacer es abrir un nuevo circuito de Proteus. Ya saben utilizar sus Proteus. Voy a colocarle aquí. Rectificador de onda completa. ¿Ok? Bueno, aquí ya saben, le dan una ruta donde deseen que se grabe su archivo. En este caso yo lo voy a dar para rapidez. Escritorio. Siguiente, 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 finalizar. Listo. Una vez que carga la ventana de trabajo, vamos a ver cuáles son los componentes que vamos a necesitar para este laboratorio. Recuerden que esto deben implementarlo de manera física, ¿ok? ¿Qué van a utilizar? ¿Cuáles son los componentes materiales? Están aquí. 4 diodos, los cuales pueden ser estos códigos. Recuerden que la familia 1N400X, ese X significa que puede ser un 1, un 4, un 7. Según fabricante puede soportar diferentes voltajes pico inverso, ¿ok? Las resistencias de un kiloohmio, osciloscopio necesario para ver las señales en el tiempo, el generador de señales es quien nos va a proporcionar el BI, que es el voltaje input, una señal alterna, cuya frecuencia es de 60 Hz y tiene una amplitud, este término, compréndanlo, analícenlo, es amplitud 5 voltios, un multímetro, un protobor y conectores, ¿ok? Entonces, aquí está la teoría, pueden leerla, pero nosotros vamos ya a la parte práctica de implementación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar los componentes en la zona de trabajo. ¿Okay? Para eso, ¿qué hacen? Simplemente van a donde aparece la opción de la P, que es Peak Device, y colocan Alternator. ¿Ok? Listo. Luego vamos a colocar el diodo. Yo voy a trabajar con el 1N4001. Físicamente ustedes pueden usar otros diodos, no hay ningún inconveniente. Tiene que ser de la familia 1N400X. Una resistencia, vamos a colocar res, doble clic y listo, cerramos. Okay. Lo primero que vamos a hacer, ¿Cómo sacó? el diodo puede ser el 1N4001. O el, ¿Cómo sacó? pues escribe directamente el código 1N400. Y aquí aparece el 05, el 06, el 07, el 01, el 02, son familias. Y cada código tiene una diferencia, ¿no? Uno puede soportar 200 voltios, este 400 voltios, este, mira, 600 voltios, un voltaje pico inverso. ¿Ok? En este caso, tranquilamente, para un circuito pequeño como este, podemos colocar uno de 001 porque soporta 50 voltios. ¿Ok? Listo. La configuración que vamos a conectar los ¿Y el que diodos está abajo? ¿Y el que está abajo que es de alternador, el diodo, el que es el otro que está abajo? ¿Lo ves en la pantalla? resistencia. Es un resistor. Colocas res y buscas el resistor que es genérico. Listo. Ahora, lo que vamos a hacer es doble clic sobre el alternador que han elegido y aquí van a configurar el valor de amplitud. Mucho ojo con este término que es amplitud, porque también hay, como saben, voltaje RMS, voltaje eficaz. En este caso vamos a igual validar esto con el osciloscopio. Voy a colocar, según lo que dice el manual, 5 voltios y la frecuencia 60 Hz. Le damos a aceptar, listo. Vamos a armar la configuración de estos diodos según el esquema que está allí. Como ya les había explicado anteriormente, cuando hacemos el análisis de la señal de entrada, al recorrer el circuito, determinamos que en la carga se presenta un voltaje con una determinada polaridad. Alejandro Cajaguaringa, se ha unido a la sesión. ¿Qué tal, Cajaguaringa? ¿Nos escuchas bien? Al menos un like o un hola por el chat. Ahí está, Cajaguaringa. Muy bien. Está bien, puede escuchar la clase, no creo que haya inconveniente en eso. Ahora, pero simplemente realizan las conexiones tal cual como yo estoy realizando, ¿ok? Ajá. Listo. Una vez que termina, colocan la resistencia. Para girar la resistencia, antes de jalar el componente en la zona de trabajo, pueden
rotarlo. ¿Ok? ¿Cómo lo rotan? Simplemente dan clic en esas flechas que aparece sentido horario, sentido antihorario. Yo quiero la resistencia de esta configuración, lo coloco así y listo. Ahora damos clic, hacemos un clic. Configuramos la resistencia a un valor de 1K, 1 kilo ohm. Y es necesario para efectos de la simulación colocar una referencia de tierra, porque ya recuerden que hicimos el estudio de cómo se comportaba aquí la señal, cómo pasaban los diodos en función de la polarización, se abrían, otros se cerraban y finalmente generaba una diferencia potencial aquí. Ok, vamos a ver, le voy a dar play. Vamos a ver que la simulación está corriendo sin ningún problema, pero para colocarlo un poco más visual se puede configurar en el sistema, opciones de simulación, marcan las dos últimas flechitas, le dan a aceptar, le dan play y vean cómo es que se presentan esos colores, ¿no? Ahora, en este caso, para que se analice mejor, podría ser con señal de C. David Matamoros permite. Bien. Pero para efectos del trabajo que estamos haciendo ahora es más que suficiente esto. ¿Okay? Ahora, ¿qué instrumento nos va a permitir ver la señal de entrada, la señal de salida? El osciloscopio. ¿Dónde está el osciloscopio? En la opción donde dice modo instrumento virtual. Cotimanco, bien. Cotimanco, Matamoros, ¿qué tal? Ya inicié la grabación de la clase. Este es el laboratorio 3. Pueden tomar atención para que puedan desarrollar luego su laboratorio, ¿sí? Básicamente es este laboratorio que tienen pendiente por entregar. Lo estoy explicando para que luego llenen sus datos aquí, ¿ok? Ojo con todo lo que voy a explicar porque todo lo que les voy a indicar les va a servir para presentar esto. ¿Tienen alguna duda, alguna observación? Habilitan su micrófono o utilizan el chat de WhatsApp, mandan un audio, un texto o aquí en el chat también pueden usarlo, ¿sí? Cualquier medio es válido. Ok, voy a proseguir. Voy a instalar el osciloscopio. Hago un clic aquí. Lo coloco aquí. El canal A lo voy a colocar. En este caso veo que vamos a ver el laboratorio. ¿Qué me pide el laboratorio? Puntualmente. Grafique la señal de entrada. Grafica la señal de entrada. Listo. Vamos a ver qué pasa si yo hago esto. Vamos a hacer pruebas, ¿sí, chicos? Grafica la señal de entrada. Simplemente estoy colocando A con un terminal de la señal alterna. Vamos a ver si le doy play, qué señal obtengo. Voy a apagar el canal C, el canal D. Voy a usar el canal B como referencia de tierra. Voy a colocarlo así. Voy a variar la señal en función del voltaje. Listo. Aquí hay algo que no debería presentarse. Miren, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Que el simulador necesita una referencia de tierra. ¿Okay? Y por eso que algunos de repente han tenido problemas con el laboratorio en físico. ¿Cómo pueden hacer para no tener inconvenientes? Ustedes recuerdan sus cocodrilos rojo y negro, ¿no? En ese caso, primero analizan bien la señal de entrada. Para yo hacer esto más cercano a la simulación, porque recuerden que este canal tiene en referencia a este punto A, pero luego va a referencia a tierra. En simulación, ¿qué podemos usar? Una técnica que es la de la diferencia de potencial con los dos canales. Vamos a ver si es. Sí. Primero, el canal A y el canal B, como ven, le he conectado los terminales de la señal alterna. ¿Okay? Para ver bien la señal, vean que no hay tierra aquí. No hemos hecho una conexión a tierra normalmente como cuando colocamos, sino la tierra está aquí, con la resistencia. Entonces vamos a ver si configuramos esto de mejor manera. Habilitamos el GND del canal C para tener una referencia de dónde es la tierra. Luego el canal A lo voy a sumar con el canal B. A más B dice aquí, ¿verdad? A más B. Pero también recuerden que deben colocar el acople en el mismo canal. Si acá coloco AC, acá también debe ser AC. Y finalmente, como estoy sumando AB, para que haya una diferencia potencial, el B lo tengo que invertir. Ahí está. Y vean, voy a colocar los rangos de voltaje
voltaje también en los mismos valores, un voltio, varía un poco la frecuencia, perdón, aquí voy a variar la frecuencia, listo. Allí podría ser, sí, pero más cómodo es trabajar aquí. ¿Qué es lo que hice? Como esta fuente de señal alterna no lo he colocado con una referencia de tierra, lo que tengo que hacer con el osciloscopio es manejar, en este caso para simulación, los dos canales. Pero como un canal ya está conectado, digamos, el canal A, que es el cocodrilo positivo, digámoslo así, del osciloscopio físico, en simulación ya está por defecto el cocodrilo negro a tierra, en simulación. Pero como yo quiero medir dos señales, entonces tengo que hacer una diferencia potencial, A menos B, como es propiamente una diferencia potencial. Entonces, ya saben, colocamos en cero la referencia, pero la referencia, el acoplo, lo dejamos en AC, hago una suma de canales, A más B, pero para que B sea negativo lo voy a invertir y vean, ya obtuve la señal del generador, del alternador. Vamos a validar esto si es cierto. Colocamos cursor, sitúo la flecha gris que aparece allí, vamos a bajar un poco hasta tocar el valor máximo positivo, que es de 5 voltios. Vamos por abajo, voy a subir hasta que toque la cresta más baja, voltaje pico negativo. ¿Y cuánto es? Vamos a subir un poco. Menos 5, validando que la amplitud que hemos configurado es de 5 voltios. El pico positivo 5, el pico máximo negativo es menos 5. Por lo tanto, Pinco, a ver si estás atento. Si el voltaje positivo es 5 y el voltaje negativo es menos 5, ¿cuánto sería el voltaje pico-pico? O, o si no es Pinco, a ver cualquiera de sus compañeros, ¿cuál 10, sería el voltaje pico-pico? 10, 10, ¿Cuánto sería el voltaje pico-pico? ¿Escucha bien? 10, 10. 10. 10, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque el voltaje pico-pico es la diferencia, el voltaje máximo menos el voltaje negativo. Sería 5 menos menos 5. Exacto. Hacemos esa operación y tenemos 10. O si quieren verlo de otra manera, dos veces la amplitud, que también es válido, ¿no? 5 voltios. Ahí está. Eliminamos los cursores. ¿Cómo elimino los cursores? Clic derecho, clear all cursor. Validamos ahora la frecuencia. Yo configuré una frecuencia de 60 Hz, vamos a ver si es cierto. Voy a situarme donde yo de manera arbitraria inicia la señal. Justo en este cruce por cero, la línea vertical gris, voy a colocarlo allí. Miren la línea vertical gris, como yo lo voy a situar justo en el cruce por cero. Y allí me marca aproximadamente 1670. ¿Ok? Luego, ¿qué voy a hacer? Bueno, ¿qué hace la señal? Incrementa, llega a su voltaje pico, baja, cruza por cero, disminuye, se hace negativo, llega a su valor máximo negativo, nuevamente va incrementando hasta que llega por cero. Eso que está aquí vendría a ser un periodo de la señal o un ciclo de la señal o el tiempo que dura la señal. Yo voy a situar el cursor, la línea vertical gris en el cruce por cero básicamente. Es un valor aproximado, lo voy a colocar allí. Listo. Entonces, por una simple diferencia, yo voy a saber cuánto mide el tiempo de esta señal. ¿Qué voy a restar? 33.3 menos 16.7. Usamos mi calculadora. 33.3 menos 16.70. ¿Cuánto es eso? Eso es 16.6 milisegundos. Milisegundos, ¿ok? 16.6 milisegundos. ¿Cómo hallo la frecuencia? Simplemente va a ser la inversa, ¿no? 1 partido 16.6. Ese milisegundo, ese mili, yo lo puedo representar por un 10 a la menos 3, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Lo multiplico por 10 elevado a la menos 3.
Y como esto es segundos, pero la unidad, recuerden, de hertz es ciclos por segundos, Aparece en segundos. el resultado nos va a salir en hertz. ¿Ok? Esto lo operamos. Listo. ¿Cuánto sale? 60.24 Hz. ¿Cuánto hemos configurado nosotros el alternador? En 60 Hz. No ha salido exacto, ¿por qué? Porque obviamente yo de repente pude haber tomado un valor no tan preciso al momento de marcar mi señal. Esa es la forma como trabajar el osciloscopio digital de Proteus. Pero ustedes cuando tienen el laboratorio en físico, ¿qué es lo que hacen? Cuentan cuántos cuadraditos hay, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Entonces, por ejemplo, aquí ya he situado esto de aquí como referencia 0 en tiempo. ¿Cuántos cuadritos hay? Voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuadritos y la mitad de uno. 8.5 cuadros. ¿Cuánto es la base por división por tiempo? 2 milisegundos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente multiplicaría, ¿no? Los 8.5 cuadros que yo veo, incluso menos, 8.2 diría yo. 8.2 por la escala de tiempo de división, que es 2 milisegundos. ¿Cuánto me sale esto? 16.4 milisegundos. ¿Ok? 16.4 milisegundos. Si yo hallo la inversa de 16.4 milisegundos, ¿cuánto me va a salir esto en Hertz? Me va a salir 60.97. ¿Ok? Tienen dos formas, ¿no? Contando cuadritos o, en este caso, de manera más sencilla, utilizar el cursor. Bueno, hasta aquí solamente hemos obtenido la señal de ingreso. ¿Y eso que tienen que hacer ustedes? Graficarla. Grafican la señal de entrada. ¿Qué van a colocar? La escala de división de tiempo. ¿Qué escala estoy utilizando yo? En este caso estoy utilizando 2 milisegundos, ¿verdad? Está aquí. ¿Qué otra cosa pide? La escala de voltaje. En este caso estoy utilizando un voltio. Un voltio. En el eje vertical vamos a ver cuántos cuadraditos hay. Hay 1, 2, 3, 4, 5. 5 cuadros por 1 voltio, 5 voltios. Validando así que la amplitud es de 5 voltios. ¿Qué otro punto pide? Voltaje pico máximo, ya saben, 5 voltios. El tiempo, ya lo hallamos. Y la frecuencia es 60 Hz en teoría, pero lo van a hallar de manera práctica. ¿Ok? Entonces ya tienen ya solucionado este primer apartado. Ahora sí viene el segundo apartado, que es la onda completa. Vamos a ver esto. Le vamos a dar stop. Ya no me interesa la señal de entrada. Voy a quitar esto de aquí. Voy a quitar esto de aquí. Simplemente voy a conectar el canal A. Miren, el canal A al voltaje de salida. Como ya saben, si yo he colocado esto a tierra, entonces el osciloscopio también está con referencia a tierra. Allí sí vas a realizar una medición correcta. Y bueno, vamos a cuadrar esto. Deshabilitamos el A más B. Esto de acá lo dejamos. Estaba. Ahora ya no vamos a colocar el acoplo en AC, sino en DC. ¿Ok? ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a colocar la referencia en 0. Un poquito más grande lo podemos volver. Sí, ahí está. O lo dejamos allí. Listo. Esa posición que es cero, ¿qué se refiere con? Esto de aquí. Sí. Esto de aquí es un offset básicamente. Mira, yo cuando muevo este scroll, la señal sufre un offset, un desplazamiento. En este caso lo mejor es alinearlo con la referencia de 0, ¿no? Todos los canales. Y luego ya me aseguro de que el acoplo esté en DC y coloco la escala de tiempo que está por aquí, ¿no? Y la escala de voltios. Ahora aquí hay algo interesante. ¿Por qué? Porque si antes la frecuencia es de 60 Hz, ¿cuánto sería la frecuencia aquí? Miren, Doble. el doble, ¿verdad? Creo que ya lo han visto. Entonces yo coloco acá, vamos a ver aquí, 5.84, coloco acá 16.55. Esto si lo resto, ¿cuánto sería? 16.55 menos 8.45. Esto es igual a ese valor. ¿Cuánto es eso? 8.1. Pero si yo quiero hallar la frecuencia, sería la inversa de 8.1.
¿Cuánto me sale? 123 Hz. Entonces estamos validando aquí que la señal de salida tiene el doble de frecuencia que la señal de entrada. ¿Por qué? Porque la señal de salida, recuerden que tenía una duración completa de la coma positiva y negativa, pero esa coma negativa ahora ha pasado hacia arriba, como son como señales duplicadas, entonces se ha duplicado por eso la frecuencia. Validamos la señal, voltaje pico, ¿cuánto es aquí? Miren, vamos a ver, 3.65, esto es 0. ¿Qué van a hacer en su laboratorio? Dibujan la señal de onda completa, van a colocar la escala de tiempo, la escala de voltaje, voltaje pico máximo, el tiempo y la frecuencia. Y luego van a tener que hacer esto, que es el llenado de los cuadros en referencia a los valores del valor promedio o el valor CD de la señal. Eso se tiene que realizar con un multímetro en la señal de C. ¿Okay? Por eso indica acá, mide el voltaje de carga con el multímetro de la escala en DC. ¿Okay? ¿Por qué? Porque finalmente esto cuando alimenta una carga, la carga lo que va a percibir es una disipación de energía en función de la señal que le están aplicando y la resistencia a la carga va a sentir como si le aplicaran una fuente de voltaje continuo. Ustedes vieron la señal, esto de aquí es una señal pulsante, ¿no? Oscilante, bipolar, no es una señal continua como una batería, pero la carga así lo va a asumir, ¿ok? Entonces eso sería lo que mide un multímetro. En este caso he notado cuando uno utiliza el multímetro no le da valor adecuado. Debe ser por un tema de simulación, pero vamos a ver. Aquí colocamos esto. Play. Aquí no hay una lectura adecuada. Es un tema ahí del simulador propiamente. ¿Cómo van a hallar esto realmente? Va a ser con el circuito en físico, ¿ok? Con el circuito en físico van a tener que hacer eso. Pero ya se pueden ir preparando para el resultado. ¿Por qué? Porque hay una fórmula. Es 0.636 el voltaje máximo menos, en este caso, ven 2 veces el diodo. ¿Por qué 2 veces el diodo? Porque la señal cuando entrega la corriente aparece una diferencia potencial en los dos diodos que están aquí, como son de silicio, 0.7 y 0.7. Entonces se le tiene que restar 2 veces el valor de 0.7. Ahora, alguien me va a decir, por ejemplo, pero yo quiero ver las señales al mismo tiempo. ¿Se puede o no se puede? Se puede, todo se puede. ¿Qué es lo que voy a hacer? Simplemente el truco que hice en su momento, ¿no? Coloco el Una canal. consulta. Sí, O sea, entiendo que la alterna me da entiendo que el alternador te genera 5 voltios en alterna sí, y después de corregirlo con el drive o el puente, sí. no sale 5 voltios, no No, sale menos. claro, justamente por esta fórmula. ¿Por Pues qué? consume, ¿no? Claro, va a haber una diferencia potencial en los diodos. El 60% más o menos. Vamos a ver eso, miren, justamente es algo interesante. ¿De dónde se va ese voltaje? Es la pregunta, ¿no? ¿Aló? Supongo. Justamente para eso, por eso es la polarización de los diodos, ¿no? El diodo no va a trabajar gratis, el diodo va a consumir algo. A costa de la No es. rectificación, vamos a ver qué ocurre eso. Claro, porque el Diego consume 0,7, creo. Claro, y por 2, 1.4, ¿ya ves? 5 menos 1.4, por ahí ya tienes un valor de 3.6, ¿verdad? Algo rápido, ahí te vas a dar cuenta. Pero obviamente es porque hemos colocado una señal de 5 voltios. Esto no se sentiría si fuera una señal mucho más alta, ¿no? De 14 voltios, 15 voltios, etc. También sería, pero el Diego, ¿no? Vamos a ver, miren. Vamos a darle play para que vean las dos señales. El truco, primero el canal A, la C, a C. Voy a sumar, lo voy a invertir. Voy a colocarlo en referencia 0, 1 voltio, 1 voltio. Ahora voy a hacer lo mismo con el canal C. Voy a colocarlo simplemente en acople de C, 0. Voy a colocar la misma función de voltio por división. Y el canal D lo voy a utilizar como GND
referencia de tierra. Y voilà. Vamos a ver, está en 1, este está en 2, no, debe estar en 1. Ahí está. Ahí se ve la pérdida. Pues vamos a ver, ¿cuánto es el voltaje máximo de la señal original? 5. ¿Cuánto es el voltaje que tenemos en la salida? 3.67. Muy bien. ¿Cuánto es la diferencia? 5 menos 3.67, aquí es igual 1.33. Esto lo voy a dividir entre 2. Aproximadamente 0.7, ¿verdad? Oh, sorpresa, porque justamente cuando polarizan los diodos va a haber una diferencia potencial. Eso va a generar, por la ley de Kirchhoff, ustedes saben, ¿no? La suma de las caídas de potencial debe ser igual a que entrega la fuente. Entonces, esto de aquí es un circuito como vimos aquí en las PPTs. Así, tal cual. La fuente hace este recorrido cuando está en esa polaridad positivo. Acá hay una caída de tensión, una caída de tensión y una caída de tensión. Entonces, la suma de esas tres tensiones debería ser lo que entrega la fuente. Nosotros solo estamos midiendo lo que hay en la resistencia. ¿Cuánto hay de señal en el diodo? Entonces justamente ese diodo es lo que está ahí presentando esa diferencia potencial, ¿no? ¿Por qué? Por la propia naturaleza del diodo que exige 0.7 para funcionar. Gratis no va a trabajar el diodo. ¿Ok? Y eso se está validando aquí, en la simulación. Por eso hay cierta pérdida, ¿no? Ahora es muy alta la pérdida, no, porque luego van a ver cuando el proceso de filtrado la señal va a recuperarse, incluso entrega más, ¿sí? No hay ningún inconveniente. Por lo tanto ya tienen aquí todos los datos para poder realizar su laboratorio 3. Pero la idea de esto tienen que implementarlo en físico, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá tienen unos valores por medir. Tienen que medir el voltaje CD, el voltaje calculado y el voltaje medido, ¿sí? Tienen que calcularlo y tienen que medirlo. Y finalmente deben ahí colocar unas conclusiones. Sencillo, es práctico, les va a servir para poder implementar su fuente de alimentación como proyecto. ¿Okay? ¿Cuál sería la consecuencia, por ejemplo, de... Entiendo que con un diodo grid tienes las dos, la forma negativa y la forma positiva. Pero cuando le pones un solo diodo, tienes la forma positiva y la negativa al cero. Sí. Pero igual, ¿cuál sería la consecuencia de, por ejemplo, si tengo un aparato que me pide 5DC y uso mi transfo de 5AC con un diodo nada más? ¿Cuál sería la consecuencia que pasaría? No estarías desperdiciando ahí, no es muy eficiente, porque el arreglo adecuado es rectificar la señal en onda completa. No sería eficiente tener solamente una señal que rectifique la onda positiva. Además que el diodo también se sobreexige más. Se va a sobreexigir más porque va a soportar mayor voltaje pico inverso. A diferencia en este arreglo que se distribuye la carga. Esa es la ventaja de este circuito. En todos los principios de las fuentes de alimentación es siempre la rectificación completa. ¿Por qué? Porque finalmente cuando coloquemos un condensador, lo que va a hacer es esta señal que ustedes ven ahí punzante, se va a ir alisando. Lo que va a quedar es como un pequeño rizado. Y eso lo vamos a ver en unos momentos, para que quede más claro. A ver, ¿quiénes están presentes? Matamoros, El León, Cotimanco. A ver chicos, ¿quedó claro cómo van a poder trabajar su laboratorio 3? ¿O tienen alguna duda? Denle el corazoncito, si todo quedó claro. O pongan lagrimita, niño llorando si no entendieron nada. Honores mandó su like. Pinco mandó su corazón. Cotimanco su like.
Cutimanco manda otro like. El resto, Baldeón su corazón, muy bien. O palmas también, creo que hay palmitos también. Palmas, palmas. Bien chicos, ahora, como ya este apartado lo han entendido bien, igual se ha quedado grabado, por si necesitan repasarlo, lo voy a dejar para que lo puedan descargar, ¿sí? Deme unos segundos para poder detener la grabación y luego empezar con el otro tema, la completo ya el día de hoy.